Entonces, entendiendo el lenguaje figurativo, abordamos algo. La vez pasada aclaramos algunas cosas, este, pero la idea pues es abordar todo el tema del figurativo. Como lo decía la vez pasada, la Biblia en la mayoría de los casos tiende a ser figurativa, hace comparaciones, hace figuras de adicción, apóstrofes, eh, utiliza eh, los, los elementos de el diario vivir, utiliza las metáforas, busca las analogías para que nosotros podamos entender. Yo a veces digo que el Antiguo Testamento es la analogía para entender el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, es muchas de las verdades que hoy día tenemos más profundidad es porque este, estamos mirando dónde está su repercusión o su forma de anclarlas en nuestra mente en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso pasa a ser muy, muy importante en el proceso. Pero para manejar el lenguaje figurativo hay que tener algunos cuidados, ¿sí? Eh, Creo que llegamos hasta el 2 la vez pasada, ¿me confirman? Bueno, podemos leer rápidamente y si ustedes tienen dudas, inquietudes, este, podemos explicarlo, ¿no? Entonces, uno de los cuidados que tenemos que tener en entender el lenguaje figurativo, primero, es usar el sentido a no ser que haya una buena razón para no hacerlo, ¿sí? Eh, Usar el sentido literal, perdón, a no ser que no haya una razón para no hacerlo. O sea, mientras el texto no sugiera que nosotros debamos usar la interpretación como evento figurativo, nosotros debemos dejarlo literal como está. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra en 7 días, todo el pasaje no me da a entender que sea figurativo. Me está entendiendo por toda la información que yo encuentro dentro del pasaje que está hablando de algo literal. 7 días, 7 días solares, utiliza términos como fue la tarde y la mañana y varias veces y fue la tarde y la mañana y fue la tarde y la mañana, lo cual el contexto me dice está hablando en sentido literal, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo ahí la lección. Dice, esto es muy evidente eh, en lo que acabamos de considerar. Al leer la Biblia tenemos que tomar por sentado que los escritores fueron personas normales y racionales que se comunicaron con las mismas maneras básicas que lo hacemos nosotros. A pesar de esto, vez tras vez la gente espiritualiza el texto tratando de hacerlo decir cualquier cosa que obviamente no dice. Un ejemplo clásico es Cantar de los Cantares. Durante los años los eruditos han dicho que es una alegoría de la relación de Cristo y la Iglesia. Pero ¿cómo se puede acomodar esto con el texto? El poema fue escrito siglos antes de Cristo, tiene una forma lírica y tiene que ser leído según las reglas de ese género. Además, hay una interpretación sencilla y mucho más razonable. Este es un libro que presenta el amor erótico del matrimonio como Dios quiere que fuera. Cierto que lo vimos la vez pasada, que a veces la persona exagera, espiritualiza los pasajes y realmente no hace una interpretación, sino hace una aplicación del pasaje y lo toma como interpretación. ¿Se acuerda que la vez pasada dijimos que era la interpretación? ¿Quién se acuerda qué es la interpretación? ¿Qué es la interpretación? Es lo que el receptor transmite. Es lo que el receptor transmite. Sí, más o menos. ¿Qué piensan los demás? Es lo que el autor del libro quiere transmitir a los que quería, a lo que, o sea, al pueblo de la época, o a quienes quería.
a los receptores. Pero los de allá. Sí, los de allá. Exacto. Entonces, es el mensaje que el autor transmite a los receptores de la época. ¿Sí? O el lugar donde fue escrito. Cuando es profético, cuando es profético, eh, automáticamente dice que es profético, entonces más adelante vamos a mirar eso y pues uno debe tener cuidado que es profético. Va para una época más adelante, pero casi por regla general le está hablando al autor de la época, al receptor de la época y uno tiene que aprender a realmente a extraer ese mensaje. Cuando extraemos el mensaje, entonces ya lo podemos aplicar a nuestro contexto porque ese es el tema de las Sagradas Escrituras. Lo que el Señor le dice a ellos, nosotros tenemos que aprender a usarlos en nuestra generación, en nuestra época. Entonces, cuando el mensaje pasa a nuestra época, nosotros hablamos de aplicaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros o tienen dudas? Bien, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que ustedes como hermenéuticos bíblicos se esforcen en ver qué es lo que le estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué estaba transmitiendo el receptor y qué estaba recibiendo el receptor? Para eso, usted tiene que ponerse en los zapatos tanto del transmisor, del emisor, como del receptor. Hablar el mismo código, el mismo idioma, entender la cultura, lo que está diciendo. Es diferente si hablamos de una aguja en el tiempo de Cristo, ¿cierto? Entonces es imposible, lo vamos a tocar más adelante, es imposible que es mejor, es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo, al reino de los cielos. Y pues usted dice, uy, pero es que una aguja es muy pequeñita. Yo creo que yo asistí a un grupo cristiano que una vez hubo una enseñanza y Dios, es que es imposible que uno metiera un camello por el ojo de una aguja y eso era pues sí, no, eso es imposible, ¿no? Y después me aprendí que la aguja era una puerta, un pasadillo lateral a la puerta grande de los castillos, por la cual entraban solo las personas y no cabía pues un camello, ¿no? Entonces es así, ¿no? El tema es así a veces, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado pues con eso. Entonces, Cantar de los Cantares, ¿sí? Eh, fue escrito y utilizó la lírica de aquel entonces y comunicó algo de cómo debe ser esa relación entre el esposo y la esposa, y que nosotros lo podemos aplicar hoy día. Hoy día podemos decir es una aplicación. Si tomamos este pasaje y lo aplicamos en el contexto de Dios, yo puedo ver, ¿sí?, una similitud así en la relación de la pareja, allá como lo pintó Salomón, a lo que Dios o como Dios se relaciona con su esposa, la iglesia. Pero uno hace la aclaración que es una aplicación. ¿Ok? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Entonces, si el pasaje me dice que es literal, debo aprender a tomarlo literal, a menos que el texto, por el análisis que usted hace, sugiera otra cosa, ¿no? Y a veces dice que es literal, entonces es literal. El Génesis se ha catalogado como un libro de mito, ¿sí? Y entonces la gente lo lee mitológicamente, ¿sí? El tema del árbol de la vida, el tema del árbol de la ciencia del bien y el mal, pero para mí es literal en el sentido de que Dios quiso transmitir una idea y lo dejó encerrado de esa manera, ¿sí? Eh, si el árbol era pera, manzana, qué sé yo, es el fruto de un árbol y ya, ¿sí? Hasta ahí va. Y dice, más el fruto del árbol de la ciencia del bien no comerás, no dice que es
otra cosa y es literal y se deja hasta ahí, ¿no? Muy bien. Sigamos adelante. Usar el sentido figurado cuando el pasaje te dice que es figurado. Algunos pasajes te dicen claramente que incluyen figuras. Por ejemplo, donde quiera que encuentras el sueño o visión, puedes esperar hallar un lenguaje simbólico. ¿Sí? Entonces dice que José soñó, que Jacob soñó, ¿sí? Tuvo un sueño, ¿sí? Que una escalera que subían y bajaban los ángeles. Y dice, ya sabe que es un sueño. ¿Sí? Y no está hablando literalmente que hay una escalera de aquí hasta el cielo y que los ángeles utilizan la escalera para subir y bajar, ¿sí? No tiene como sentido. Un ángel con alas y toda la cosa, pues subiendo y bajando una escalera, y uno dice, bueno, ¿sí? La cosa se complica. Entonces uno ya sabe que es un sueño, es una figura, el pasaje está diciendo que él tuvo un sueño y vio cómo los ángeles subían y una escalera que llegaba hasta el cielo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno puede entender ya hoy día, puede entender más la figura y decir, bueno, está de una dimensión a la otra, la dimensión espiritual, la dimensión terrestre, terrenal y había un portal y se metían por ese y iban al cielo y venían, bueno, qué sé yo, uno puede tratar de imaginar la idea, ¿sí? De lo que está intentando decir el autor, ¿no? Entonces, Génesis 37 es obvio, según el contexto, que los sueños de José tenían que ver con cosas que iban a pasar en el futuro. Lo mismo es verdad acerca de los sueños del faraón, Génesis 41 y de las visiones proféticas de Daniel, Daniel 7 al 12, cuando habla del hijo que era como de hombre, etcétera, etcétera. Uno dice, bueno, ya esto es una figura. En ese caso de Daniel, uno ve que está hablando de algo futuro que va a suceder porque es una profecía, ¿no? O el pasaje mismo incluye cosas de la profecía, ¿no? El sueño de José, que la luna y el sol y las estrellas se postraban delante de él. Uno dice, bueno, ya sabe que es el lenguaje figurativo y ya la luna y el sol, la mamá, el papá y las estrellas, los hermanos, y se inclinaban a él, ¿no? O 12, eh, este, un manojo de trigo grande, uno más pequeño y 12 pequeñitos que se inclinaban delante de él y dice, ya sabe. Entonces está usando una figura y ya es lógico que él está hablando de un sueño que tuvo y que pues está pintando una figura, ¿no? No sé si tienen dudas hasta ahí. Ok, usar el sentido figurado si el sentido literal es imposible o ridículo. Aquí es donde necesitamos algo de sentido común y significado. Dios no se envuelve en misticismo incomprensible. Cuando quiere decirnos algo, lo dice, no nos confunde con disparates. Sin embargo, a menudo utilizan el simbolismo para establecer sus argumentos. No obstante, espera que leamos como símbolos y no como barbaridades. Considera Apocalipsis 1:6, donde el Señor aparece y dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es probable que el Señor tuviera una espada literal saliendo de su boca? No lo creo. La explicación más factible es que sea figurativa. Entonces, tenemos que buscar en el texto lo que este cuadro representa. Probablemente no es que lo piensa. Puede ser que estás pensando en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Basándome en este versículo, puedes pensar que el cuadro de Apocalipsis es acerca de Cristo y su palabra, pero un estudio de la palabra muestra algo diferente. La palabra usada para espada en Apocalipsis 1:6 no es la misma que está usada en Hebreos 4:12. En hebreo la espada es corta y de 2 filos, como las usadas por los soldados romanos, pero la espada usada en Apocalipsis es grande, una espada ceremonial de victoria y de juicio, cargada por un rey conquistador que sería utilizada para ejecutar a los vencidos después de la procesión final. Considera esto como concuerda con el tema del simbolismo de Apocalipsis, ¿cierto? Entonces el lenguaje figurativo puede ser a la vez descriptivo y preciso, y uno tiene que aprender a entender eso. Y yo creo que Apocalipsis, los que ya entregaron la tarea, este, podrán recordar que es un lenguaje totalmente figurativo y que cuesta, ¿sí? Más adelante dice que salieron los 4 ángeles del Señor y el uno iba con la muerte, el otro con la hambruna, el otro con el otro con la coliminación. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sí?
No le toca esforzarse para decir. Y lo está diciendo a Juan en tiempo real, que él está diciendo a la iglesia de Éfeso, muy posiblemente en aquel entonces, ¿cierto? Entonces, no debe tener cuidado con eso. Si el texto dice que es figurativo, ¿sí? Si el texto no contradice, por así decirlo, nuestro sentido eh, común, donde nosotros vemos, no, pero si veo esto, esto sería ridículo, esto no debería aparecer, ¿no? En el proceso, entonces debemos entender que es figura. Dice 4. Usar el sentido figurado sin un sentido literal implicaría algo inmoral. ¿Qué quiere decir eso? Juan 6, 53, 55, Jesús confundió a ciertos judíos que opinaban que le oponían con estas palabras. De cierto día, perdón, Jesús confundió a ciertos judíos que se le oponían con estas palabras. De cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Esta es una manera de hablar muy extraña, para no decir más. ¿Estaba sugiriendo que sus seguidores llegarían a ser caníbales? No. Esto hubiera sido una violación repugnante de la ley antigua testamentaria y ninguno de sus seguidores lo tomarían así. Sus palabras les dejaron perplejos, por supuesto. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? En Juan 6:50, perdón, 6:23 creo que es, gritaron los fariseos. Otros dijeron, esta enseñanza es dura, ¿quién puede aceptarla? En Juan 6:60, pero reconocieron que el Señor estaba hablando figurativamente. Dios nunca viola su carácter y como basa su palabra en su carácter, podemos tener la seguridad de que sus mandamientos son consistentes con el mismo. Nunca nos pide hacer algo que no hubiera hecho antes, como algunos casos, por lo menos con el sacrificio de Isaac. eh, Algunos piensan, en algunas clases yo estaba hablando y dice, bueno, ¿y qué pasaría si Dios nos pidiera sacrificar a nuestro hijo? ¿Sí? Alguna vez me hice una pregunta así. Bueno, eso es figurativo, eso es algo que pasó solo una vez y solo ocurrió ahí y es para ellos allí, ¿no? Si eso hiciera, sería algo inmoral, algo, una barbarie, algo que va en contra de nuestra moralidad cristiana y de un principio de Dios. Entonces, hay que aprender que ese lenguaje figurativo tiene esos límites, ¿no? Y dice el título ahí y que este computador. Usar el sentido figurado si un sentido literal implicaría algo inmoral, ¿sí? O sea, es un tema complejo, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando que creo que Dios le dijo a Jeremías que se casara con una prostituta, ¿sí? Entonces se casó con una ramera y de ahí tuvieron unos hijos. Y eso lo usó Dios para enseñarle algo al pueblo, pero no le estaba diciendo que de ahora en adelante se tenían que casar con las rameras. No era ese el punto. No estoy menospreciando la identidad de una persona en este Oseas, momento. pastor. ¿Cómo? A Oseas. ¿A Oseas? Ok, Sí. gracias, Jennifer. Estoy no diciendo que estoy despreciando, sino que era una figura que Dios estaba usando para enseñarle a su propio pueblo y su propio pueblo entendía. No era que Dios le estaba pidiendo que de aquí en adelante ellos se debían casar en esas condiciones y que la mujer tenía que volverse ramera para que se pudiera casar con un hijo de Dios, ¿no? Eso sería eh, una locura pensarlo de esa manera, ¿no? Él quería enseñar algo, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Quinto punto, usar el sentido figurado si la expresión es obviamente una figura de dicción. Entonces aquí
explica, el texto bíblico a menudo señala el uso de figuras de dicción. El símil, por ejemplo, usa las palabras como y así para hacer comparaciones, como anillo de oro en hocico del cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Como becerro, el Señor hace saltar en el Líbano y es cómo. Entonces ya hay un cómo. Entonces cuando ya hay un cómo, uno tiene que entender que es una figura de dicción, es un símil, es una comparación y uno tiene que decir, ah, bueno, esto es, ¿sí? No está diciendo que es literal, sino como algo, ¿no? La escritura utiliza otras figuras de dicción que solo tienen sentido cuando son leídas figurativamente. Cuando Isaías predice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá, en Isaías 24:3 está usando la personificación, una personificación muy obvia. Cuando Pablo cita a Oseas, donde dice, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, o sepulcro, tu victoria? Está usando una figura llamada apóstrofe, dirigiéndose a una cosa como si fuera una persona. Expresiones como te recogeré con tus padres, sí, obviamente no es que literalmente lo va a recoger y se lo va a llevar con tus padres, sino que la persona va a morir. Es una, es un lenguaje figurativo, ¿cierto? Usando una figura de dicción. Un hombre conoció a su esposa y el Señor entregó al pueblo en las manos de sus enemigos. ¿Sí? No significa que los enemigos sacaron las manos y que la recibieron. Hablamos que es una figura, ¿cierto? Y o que alguien duerme en el polvo. Son eufemismos y modismo. Entonces hay que manejar mucho ese tema de las figuras de dicción, tenerlas en cuenta. Ahí más adelante, creo que ustedes recibieron la lección, si no estoy mal, ¿cierto? Eh, ahí están las figuras. A ver, aquí las tengo. Estoy mirando, está el antropomorfismo, ¿sí? Figuras de dicción, asignar a Dios características o acciones humanas. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Isaías 59, la apóstrofe. Dirige una cosa como si fuera una persona. Dirigirse a una cosa como si fuera una persona. O una persona ausente o imaginada como si estuviera presente. ¿Dónde está muerte su aguijón? ¿Dónde está su sepulcro, tu victoria? Eufemismos, el uso de una expresión menos ofensiva para indicar otra que sea más ofensiva. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Sí, eso se llama eufemismo. La hipérbole, exagerar, decir más de lo que quiere decir literalmente. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Eso es una hipérbole. Hipo, hipocatastasis. Una comparación en el cual se asemeja es más bien implicada que declarada directamente. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Modismos. Dichos que pertenecen a un grupo de gente en particular. Entraré a mi mujer en el aposento, jueces, ¿no? Entonces, o cuando le decían a los colosenses, o cuando se referían a los corintios como los corintianos, y era ya una expresión propia de que los corintios tenían una serie de desórdenes ahí morales, ¿no? Modismo, bueno, merismo, la sustitución de dos partes contrastantes u opuestas por una entera. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Sí? Entonces, Dios me conoció desde antes, de que yo saliera o entrara, ¿no? La metáfora, una comparación en la cual una cosa representa a otra. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Paradoja, una declaración que parece ser absurda, que se contradice a sí misma o es contraria al pensamiento lógico, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Una paradoja. Personificación, atribuir características o acciones humanas a objetos inanimados o animales. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. No es que la luna se puso
achantada, ¿no? Como decimos acá. Pregunta retórica. Una pregunta que no requiere una respuesta, aunque le obliga a dar una respuesta mental y considerar sus ramificaciones. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Y el símil, una comparación utilizando palabras como y así. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Es una hojita que ustedes deberían por ahí tener impresa cuando estén estudiando la palabra, ¿no? ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? Muy rápido. Yo. Listo. Yo. Em, bueno, una pregunta. Es que tú ahorita dijiste sobre un pasaje, el de Salmo 139, el de acostarme y levantarme. Ese está ahí justo el hazlo tú en la lección y ya lo había leído, pero ¿cómo uno puede estar seguro, o bueno, no estar seguro, cómo puede uno acercarse a la figura correcta? Acabaste de decir como, dijiste como algo de antes de nacer, o sea, tú llevaste esa figura de acostarme y levantarme a antes de nacer y después de nacer, ¿sí? Eso fue lo que te Ok, entendí. dice la Pero figura. yo pensaba, o sea, yo tenía en mi mente, yo ya estaba elaborando algo como diferente. Entonces, pues ahorita me surgió, de pronto tú piensas eso, yo pienso otra cosa, otro piensa otra cosa. O sea, cómo uno se acerca realmente a la figura correcta. Entonces, No sé si me hago entender. dice el medismo, dice la sustitución de dos partes contrastantes u opuestas por una entera. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme. O sea, el tema de la figura no es tanto que usted defina esto es un merismo, bueno, lo puedes hacer, pero tú has conocido mi sentarme, entonces, conocido, ¿qué es lo que has conocido? Mi sentarme y mi levantarme. ¿Sí? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, ¿no? Entonces, es conocido, pues se supone que tú me has conocido, ya debería ser suficiente. Pero pone la figura que has conocido mis acciones, o lo que, digamos, coloquialmente allí decían el andar, dónde he estado, etcétera, etcétera, lo que indica que Dios me ha conocido siempre. Entonces, reemplaza este por este Porque, efecto figura. ¿sabes qué estaba pensando yo específicamente de ese pasaje? Que estaba haciendo referencia como al día a día. Tú conoces lo que yo hago día a día. O sea, sí lo estaba como entendiendo yo. Pues esa es la interpretación de ese Ok, pasaje. Pero lo que queremos hablar hoy es que esto es una figura figurativa, un símil, ok. ¿sí? Es una figura que usted lo interpreta. Ah, bueno, tengo que mirar en la cultura si tenían este dicho. ¿Qué quería decir el dicho? El dicho significa que Dios me conoce en el día a día, me conoce todas mis acciones, ¿sí? Pero eso es ya la interpretación. Pero estamos viendo que este es una figura, cuadro figurativo, para decirme algo. O sea, es un dicho, sentarme y levantarme, ¿sí? No está la palabra en mi boca, aquí tú ya la sabes toda, para indicarme que ya el Señor me conoce, o sea, no necesita um, eh, actualizar, ¿no? No voy a actualizar. Voy a mirar aquí en la base de datos qué fue lo que decía Dianita, ¿no? Él ya lo sabe. Sí, solo que lo pone en las formas que yo pueda entender. ¿Alguien más? Ok, esas son las figuras de dicción, ¿no? Usted debe tenerlas ahí en cuenta, saber que existen para que cuando estés estudiando diga, ah, esto es una figura, ¿sí? Entonces ahí. Ah, usar el sentido figurado si la interpretación literal va en contra del contexto y el alcance del pasaje. Por ejemplo, Apocalipsis 5, el 1 al 5.
¿cierto? Que ustedes estuvieron haciendo la tarea sobre eso. Describe una escena fascinante delante del trono de Dios. Leemos acerca del león de la tribu de Judá. El escritor está hablando de una bestia literal. Obviamente no, porque eso no tendría sentido dentro del contexto. Un poco de estudio comparativo muestra que está usando un título para el Mesías. Entonces tenemos que determinar qué representa el título, por qué lo utiliza. ¿Sí? Ese es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Ese es muy, muy importante. Por ejemplo, en la figura que dice Lucas, creo que es Lucas 16, si no estoy mal, o Lucas 10, que dice que eh, y el Señor alabó al mayordomo infiel porque los hijos de este mundo son más sagaces en su... no, perdón, ese no era el que iba a decir. Hay un pasaje que dice que será tutos como serpiente y mansos como paloma. ¿Sí? Entonces, y resulta que para nosotros la serpiente siempre ha tenido una connotación mala. Eso existe, ya se bloquea ahí porque dice ser astutos como serpiente y manso como paloma, ¿no? No está diciendo que usted ahora tiene que cizasear y todo ese tema, literalmente hablando, porque no es lo que está diciendo el pasaje. Eso sería pues un tema que contradice lo que está diciendo realmente la palabra o el contexto o el texto como tal, ¿no? 7. Usar el sentido figurado si la interpretación literal va en contra del carácter y el estilo del libro. Realmente esto es una extensión de lo que acabamos de ver del otro pasaje, de la otra cualidad o del otro cuidado que debemos tener. Recuerda que el contexto de cualquier versículo es el párrafo, la sesión y el libro del cual es parte. Entonces está el texto, ¿cierto? Está el pasaje donde se encuentra el texto, está para nosotros sería el capítulo y el libro, el Nuevo Testamento, la Biblia completa, etcétera. Es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿no? Este principio se aplica especialmente a dos clases de literatura, la profética, que muchas veces solo tiene sentido cuando sea leída figurativamente, y la poética, que emplea un lenguaje imaginativo como rutina. Por ejemplo, el salmista dice, en la sombra de tus alas me regocijaré. Esto no quiere decir que Dios tiene plumas, pero sí cuida a sus hijos con la misma preocupación y vigilancia que tiene un águila por sus polluelos. Esta imagen se acomoda muy bien al ambiente y el estilo del salmo, ya que es poesía, por así decirlo. 8. Usar el sentido figurado si la interpretación literal va en contra del plano o del propósito del autor. Otra vez el contexto es crucial. Una vez más, has escuchado una interpretación de un versículo que suena admisible, aislada, pero herética en comparación de los versículos vecinos. Es el caso del patito feo. No se acomoda. Algo está mal ubicado. De verdad, un buen hábito para cultivar donde quiera que interpretas un pasaje es tomar unos pasos hacia atrás, mirar la interpretación y preguntarte qué está mal con este cuadro. O todo se queda en su debido lugar. Vimos el Salmo 1. La persona que se deleite en la ley de Dios será como un árbol bien regado. El versículo 3 añade, y todo lo que hace prosperará. Ahora, algunas personas leen el versículo y enseñan que es garantía de prosperidad material para cada creyente fiel, pero esto no se acomoda al contexto del propósito del autor. Difícilmente, mirando el Salmo 1 y los demás salmos, es obvio que los salmistas están mucho más preocupados por el andar de la gente con Dios que por su bienestar financiero. El Salmo 1.3 tiene más sentido si lo entendemos descubriendo la calidad de lo que una persona produce, no la cantidad de bendiciones que disfruta. Y eso ha sido muy mal entendido por muchos años en la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Santiago dice que más el que mira atentamente a la verdadera ley de la libertad eh, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice que éste será prosperado en todo lo que hace y todo le saldrá bien. Entonces,
a ver, hay gente que lee esos pasajes y dice, bueno, si yo hago todas las cosas bien, no va a faltar el trabajo, no va a faltar la plata, voy a crecer económicamente hablando, pero eso no es lo que está hablando nunca el pasaje, porque la Biblia no habla de ese tipo de prosperidad. Entonces el contexto mayor me dice que no está hablando de ese tema, ¿sí? Y más cuando el mismo pasaje de Santiago está hablando que no vino Dios por los pobres de este mundo, ¿sí? Que la verdadera religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas. Entonces, ese es un tema que uno debe tener en cuenta cuando uno lee todo el contexto del pasaje, ¿no? Es muy importante. Y por último, si no estoy mal, perdón, la 9 dice, usar el sentido figurado si una interpretación literal implica una contradicción de otro pasaje de la escritura. Ah, el gran intérprete de la escritura es la escritura misma. La Biblia tiene un mensaje unido, aunque a veces nos presenta una paradoja. Nunca nos confunde con una contradicción. Jesús dijo a sus seguidores, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entre al reino de los cielos. Qué imagen intrigante. La gente que ha hecho mucho esfuerzo por tratar de explicar qué es lo que Jesús hablaba. Hay una cosa que sabemos por cierto, no está diciendo que no hay salvación para los ricos. Eso fue lo que sus discípulos pensaban. Pero no solamente responde Jesús a esa pregunta, sino todo el resto de la escritura enseña lo contrario. Por ejemplo, Pablo advierte en cuanto a los peligros de la riqueza, ¿cierto? En Timoteo 6, 17 a 19, donde dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual deseando alguno fueron arrastrados, fueron pasados por muchos dolores y se apartaron de la verdad. Pero nunca dice que los ricos están excluidos categóricamente del reino. Y muchos de los que siguieron a Dios también fueron ricos, David, Abraham, Salomón, eran personas ricas, ¿no? Job. Eh, Pero no solamente responde Jesús a esa pregunta, verso 27, sino todo el resto de la escritura enseña lo contrario. Por ejemplo, Pablo advierte en cuanto a los peligros de la riqueza, pero nunca dice que los ricos están excluidos categóricamente del reino. Entonces, si Marcos 10 fuera todo lo que tuviéramos sobre el tema, podríamos tener razón para preguntarnos cómo lo hicieron los discípulos. Pero por medio de un comparar la escritura contra la escritura, podemos apreciarlo debidamente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, en el estudio que yo hice de la mujer, si usted lee los pasajes aislados de la mujer calle en la congregación, porque no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, si uno lo leemos aislado, pues muchos grupos han sacado como conclusión que la mujer debe estar sometida al varón y que se le prohíbe, ¿sí?, hablar en la congregación. Entonces, ni Dianita, ni Esperanza, ni Susana, cuando están aquí reunidos abajo en la sala mía, pues podrían hablar, sino tenían que estar súper calladitas y hablar cuando salgan, ¿no? ¿Sí? O cuando estoy enseñando y hago preguntas y una dama me pregunta, pastor, pero esto, yo podría decirle, te callas, porque escrito está, la mujer calla en la congregación. ¿Sí? Y eso violaría un principio de igualdad que está en todo el contexto del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Hay que aprender lo que es cultura y lo que es el principio como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Y usar el sentido figurado si una interpretación implicaría una contradicción de doctrina, muy parecida a lo que estamos hablando. Esto sigue al punto anterior. Debemos ser conscientes de nuestra interpretación de la escritura y en los sistemas de creencia que construimos usándola. Primera de Corintios 3, 16 al 17, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este es un lenguaje muy severo. ¿Qué quiere decir Pablo con si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él? ¿Es esto una amenaza de que si la persona se mata, perderá la salvación? Algunos lo han tomado así, pero esto no únicamente
hace daño al contexto, sino que entra en conflicto con la doctrina de la seguridad eterna de la salvación, la enseñanza de que Dios preserva a sus hijos. Además, Pablo nos anima a leer este pasaje en su contexto figurativamente. Una interpretación literal no tendría sentido, ¿no? Entonces, de pronto figurativa en el hecho del templo. ¿Sí? Ahí hay varias figuras. Si no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros, utiliza el templo. Entonces, ellos ya tenían la palabra para ese tipo de cosas, pero el templo siempre era lugar de adoración. ¿Sí? Entonces, a través de ese templo se adoraba a Dios, pero era una figura. Y después viene otra figura. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces hay ahí dos figuras para que las tengan en cuenta, ¿no? La idea, cuanto a este pasaje, es que usted tome en la tarea el Salmo 139, ¿sí? Dice, estudia el Salmo 39, uno de los más profundos e íntimos de todos los salmos, está lleno de lenguaje figurado. Utiliza el paso de observación para este punto, escribiendo tus observaciones. Usa los principios que hemos estudiado en esta lección para interpretar lo que David dice. Haz referencia a la lista a continuación de las figuras de dicción, como ayuda adicional para reconocer y entender las figuras que David utiliza. No se permiten usar comentarios, biblias de estudio o diccionarios bíblicos. Entonces, preguntas entendiendo el lenguaje figurado. Yo pienso que el autor se queda corto en la lección. Sí tengo que agregar que es uno de los cuidados más grandes que debemos tener, es aprender a usar la forma figurativa en la que habla la Biblia, ¿cierto? Y para nosotros eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes que estudiaron el libro de Apocalipsis, es muy importante que entiendan las figuras que manejaban los judíos, ¿sí? Pero también las figuras que manejaban en la época. Una espada de dos filos desfundada era el arma más poderosa que existía en aquella época, dependiendo del material, el color, la forma en la que estaba hecha. Eso daba autoridad, eso la manejaba normalmente. La mejor arma que inventaban en aquella época la manejaba el duro, el capitán, el gobernador, ¿sí? Él tenía en primera medida, porque siempre los que gobernaban por general eran guerreros, no eran simplemente administradores. ¿Sí? Entonces, todo eso uno debe tenerlo en cuenta cuando está hablando de Apocalipsis y de la espada de dos filos, en el contexto en el que se hace un contexto de guerra, es un contexto, usa una figura, eso se llama bélica, por así decirlo. Él es el que la posee, etcétera, etcétera, y todo eso les va a ayudar a armar qué es lo que quiere decir realmente el pasaje, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Y hay pasajes que van a requerir mucho más profundidad, ¿no? Por ejemplo, dice que Juan el Bautista comía langostas, ¿sí? Y hay que mirar que esa palabra langosta se refería al insecto, pero algunos que practican, eh, ¿cómo es que se llaman eso? No comen carne, eh, Vegetarianos. vegetarianos, decían que la figura era de una fruta, ¿sí? Que también se llamaba langosta. Entonces, algunos han dicho ese tipo de cosas, entonces no tiene que estudiar, analizar qué es lo que quiere decir en la cultura. Todo eso le ayuda a uno a entender, ¿sí? Pero más el por qué el Señor dijo que Él se alimentaba de miel y de langostas, que es la figura que está utilizando o por qué está queriendo decir, ¿cierto? Si es literal lo que está diciendo, literalmente se estaba alimentando de miel y langostas o era figurativo. ¿Cierto? En lo personal creo que es literal,
porque decir otra cosa no se acomoda. Entonces, la palabra de Dios hay que hacerle todo el análisis de si es una figura, si es literal, para poder interpretar el mensaje. No sé si tienen preguntas, inquietudes hasta ahí. No, señor. Claro como el chocolate. Entonces, la idea es que usted para la próxima clase lea el 139 y encuentre allí las figuras o encuentre lo que hablamos de la lección, ¿no? No, esto es literal, esto es una figura, esto lo debo tomar así, etcétera, etcétera. Hágalo como ejercicio, empiece día a día para que no llegue el sábado y se esté corriendo ahí y pierda ese proceso de aprender, ¿no? Este entrenamiento de las figuras del figurativo me parece algo muy, muy importante. ¿Sí? Ahí usted va a usar la observación, va a usar la investigación, va a usar la comparación, su mente va a volar para otra parte. Ahí ya empezamos a trabajar en lo que es realmente la interpretación. Por lo demás, que Dios les bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, que Gracias. descansen. Chao. Chao, chao. Chao.